Un poquito de calor, ¿verdad? Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes, Nick. Vamos a ver. ¿No tuvieron problema para conseguir el enlace? No, No, licenciado. 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 No, licenciado. Ah, bueno, perfecto. Solo vamos a esperar unos 2 minutos más que se incorporen más compañeros y comenzamos la clase. Estuardo Contreras pregunta si hay grupos de WhatsApp. Eso es una cuestión propia de los alumnos, ¿verdad? Tal vez alguno de los alumnos le contesta. Yo soy ajeno totalmente a grupos de WhatsApp. Bueno, vamos a comenzar la clase. Buenas tardes, Lick. Muy buenas tardes. Bueno, este es el curso de filosofía, ¿verdad? Hoy es el primer día y vamos a ver aspectos generales al principio. Para los compañeros nuevos, este soy yo, el doctor Lugo Schottenberg. En este curso vamos a trabajar con este libro. Introducción a la filosofía, novena edición, el autor es Carlos Augusto Velázquez Rodríguez. En la parte inferior, ustedes pueden ver la dirección de la tienda electrónica, donde pueden comprar el libro. Les voy a
colocar el enlace de la tienda en el chat para que lo puedan tener ahí. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Si uno no prefiere comprarlo por medio de la tienda virtual, ¿uno lo podría conseguir en algún lugar de la universidad? Sí, cómo no, lo consiguen en la entrada de de la universidad por el lado del periférico. Ah, de acuerdo. Gracias, licenciado. Bueno, ahí la ventaja bueno, cada quien decide, ¿verdad? Pero si ustedes lo compran a través de la tienda virtual, el autor del libro dice que se lo llevan directamente a su casa. Ah, ok. Gracias, licenciado. Bueno, entonces, como le dije, este es el libro, ahí está la dirección en la parte inferior. Yo no vendo libros, no sé cuánto vale. Ustedes entran allí a esta dirección electrónica y ahí lo pueden adquirir, o como dije también, hay una persona, lo que no sé es en qué horarios, pero hay una persona que también se ubica en la entrada de la universidad a vender no solo este, sino varios libros, por la entrada del periférico. En esta tienda virtual, si ustedes entran, también ven, pueden adquirir libros de los demás catedráticos del segundo semestre. Pueden comprar, por ejemplo, el paquete de libros. La forma de evaluación es esta. Vamos a tener un primer examen parcial de 30 puntos. Una tarea con valor de 10 puntos. Segundo examen parcial, 30 puntos. Y el examen final, 30 puntos. Todavía no hay fechas específicas para estos exámenes. Bueno, ahí estamos. ¿Alguna otra pregunta que tengan, jóvenes? Por el momento no, licenciado. Vamos Por el a... momento, ¿Sí? Vamos a ver, para ustedes, ¿qué es la filosofía, estimados alumnos? ¿Qué creen que es la filosofía? Una forma de pensar o ver la realidad. ¿O qué más? una discusión académica. ¿Perdón? El pensamiento, licenciado. El pensamiento. ¿Qué más? Gracias. Diferentes formas de concebir la vida. Diferentes formas de concebir la vida. Muchas gracias. La ¿Alguien percepción más? que tenemos de las situaciones que se viven. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. La filosofía es un conocimiento, un saber que resulta de una actividad que se llama filosofar. A veces, fíjense que es más fácil definir qué es filosofar y no tanto qué es filosofía. Cuando hablamos de filosofar, nos estamos refiriendo al proceso oral, verbal, de poder explicarnos no solo qué es la filosofía, sino qué es el mundo, qué es el ser humano. El ejercicio de filosofar significa cuestionarnos en dónde estamos, qué somos, de dónde surge la filosofía. Por ejemplo, ustedes que están estudiando leyes, están estudiando el derecho,
se pueden preguntar, ¿qué es la justicia? A ver si alguien me puede decir qué es la justicia. Uy, chica, estudiantes de principio derecho. moral. Igualdad. Principio moral. Un Darle a cada quien lo que principio merece. moral. Bueno, ¿qué más? Proporcionar Repartir a partes iguales. Lo justo para cada quien. Lo justo para cada quien. Muchas gracias. ¿Y qué es la verdad? Ser honesto. Ser honestos. ¿Qué más? Lo que se basa en la realidad. Lo que se basa en la realidad. lo que es comprobable. Lo que es comprobable. Bueno, como ven, esto que estamos haciendo es filosofar. Es buscar respuestas donde no las hay. El término filosofía procede de los vocablos griegos filos, amor, y sofía, pensamiento, sabiduría, conocimiento. La filosofía se puede entender como el amor por el conocimiento o búsqueda del saber. Esto es algo que trasciende todos los aspectos, porque va precisamente al principio de todas las cosas. La filosofía es una reflexión metódica sobre la articulación del conocimiento y la existencia. Fíjense que no estamos diciendo que es solo una reflexión, sino que dice reflexión metódica. ¿Qué significa eso? Que cuando hacemos filosofía, no basta nada más con la acción de reflexionar, sino que esa reflexión debe tener un método. Eso significa que la reflexión filosófica lleva un proceso. No es cualquier tipo de reflexión, sino que es una reflexión que está determinada por diferentes pasos sobre la forma en que se construye, la forma en que se expresa, funciona, existe el conocimiento. Y por supuesto, la existencia. Es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas. De las cosas naturales. Se preocupa en particular sobre el ser humano y el universo. Entonces, tenemos que la filosofía se ocupa de todo, porque el ser humano, en tanto ser el único animal que tiene capacidad de discernimiento, que tiene capacidad de reflexión, de hacer formas de estructuración de la realidad. Y el universo es todo aquello que es infinito. Dentro del universo caben muchos aspectos. La filosofía es un sistema o conjunto sistemático de razonamientos expuestos por un pensador. El filósofo es un individuo que busca el saber por el saber mismo, sin un fin pragmático. Vamos a ver, dice filósofo, busca el saber por sí mismo. O sea, el saber en tanto saber por sí mismo. No porque tenga una función, digamos, lucrativa. Pragmático se refiere a algo práctico. Se mueve por la curiosidad e indaga acerca de los últimos fundamentos de la realidad. ¿Verdad? Siempre va a estar buscando lo que le da sentido, lo que le da esencia a la realidad. A diferencia de la religión, la filosofía no se basa en una revelación divina o en la fe, sino
que lo hace con la razón. Veamos, me imagino que ustedes, estimados alumnos, profesan algún tipo de credo religioso. Eso es decisión de cada quien, ¿verdad? Está garantizado por la Constitución de la República. Pero, a diferencia de la religión, que se basa en aspectos dogmáticos, en la religión ustedes creen o no creen, independientemente si lo que creen es algo mágico, algo que no se puede concretar en la realidad. Eso es el dogma, ¿verdad? En cambio, la filosofía no. La filosofía no se puede adaptar a ese tipo de pensamientos mágicos, ese tipo de pensamientos en los cuales hay que creer porque hay que creer. No, la filosofía se basa fundamentalmente en la razón. Cuando hablamos de razón, significa que la filosofía está relacionada con la realidad, con la ciencia, con la comprobación de los hechos. La filosofía es el análisis racional sobre la existencia humana, tanto en términos de cada persona como en colectividades, por ejemplo, en sociedades, y busca la comprensión del ser. Cuando hablamos de comprensión del ser es comprender al ser en toda su dimensión, comprenderlo en términos biológicos, en términos de razonamientos, en términos de acciones. Hay una historia que viene desde la antigua Grecia que nos permite conocer cuál es la esencia de la filosofía. Por eso vamos a entrar a ver el mito de la caverna. Herbert utiliza el mito de la caverna para explicar precisamente la esencia de la actividad filosófica. Este mito lo encontramos originalmente en Platón. Él, un filósofo que vivió hace aproximadamente 2500 años. Imagínense tanto tiempo que ha pasado bajo el puente. Pues bien, aquí tenemos una imagen de lo que podría ser el mito de la caverna. Según esta historia, en una caverna hay un muro y recostados en el muro hay una serie de seres humanos que están encadenados. Detrás del muro hay una fogata. Y entre la fogata y el muro pasan algunas personas que portan imágenes, se portan estandartes, ¿verdad? Que al pasar entre la luz de la fogata, proyectan imágenes que son vistas por las personas que están encadenadas y que viven en penumbra, ¿verdad? Más que penumbra, viven en una oscuridad total. Y su único contacto con la realidad es ver pasar esas imágenes. Entonces, de repente, uno de ellos logra quitarse las cadenas y busca la forma de salir de la caverna. Entonces, aquí donde lo ven ustedes, en la parte derecha superior, donde esta persona al fin encuentra una salida. Viene, sube por el boquete y finalmente logra salir al exterior de la caverna. Y cuando está fuera de la caverna, se da cuenta que afuera de la caverna hay todo un mundo diferente, un mundo que ya no es de tinieblas, ya no es de oscuridad, ya no es de imágenes distorsionadas en las paredes de la cueva. Este ser humano
se da cuenta de esa realidad y baja otra vez a la cueva y le dice, hermanos, yo subí, logré salir de la cueva y he encontrado que existe un mundo inmenso, mucho más grande que esta cueva. Entonces yo los invito a que vengan conmigo y quítense las cadenas y salgamos a ver el mundo que es libre, el mundo donde hay oxígeno. Y la demás gente le dice, no, yo estoy cómodo aquí. ¿Para qué voy a arriesgarme a conocer algo que no sé cómo es? No me gusta. Puedo pescar alguna enfermedad. No sé qué pueda haber allí. No me interesa. Me gusta estar aquí, porque ya me acostumbré, llevo años viendo aquí pasar las imágenes. Eso es el mundo. Ven entonces, jóvenes, esto es la diferencia que existe en la cueva. Los prisioneros solo tenían falsas percepciones de la realidad. Cuando uno de ellos logra salir de la cueva, se da cuenta que sus sentidos lo han engañado. Lo han engañado porque solo ha percibido esas imágenes distorsionadas que se ven en las paredes de la cueva. Hasta entonces comienza a percibir el verdadero mundo. Trata entonces de sacar a sus compañeros de la ignorancia, pero estos no le creen. Ven, se sienten cómodos y no quieren escapar de las cadenas. La filosofía es una forma de salir de la prisión de la ignorancia. Entonces, lo que nos trata de transmitir Platón es cómo muchas personas, la mayoría de personas, se sienten cómodas en la ignorancia. No quieren salir de ella. En cambio, la filosofía nos permite construir un pensamiento crítico que conduzca al descubrimiento de la verdad y no a conformarse con falsas apariencias. ¿Verdad? Entonces, salir de la caverna en sentido metafórico, en sentido de imagen, es abandonar el pensamiento mágico sin fundamentos. Es lo que ustedes ven en la religión, por ejemplo, ¿verdad? Que el pensamiento que promueve la religión es un pensamiento mágico, sin mayores fundamentos concretos de la realidad. En cambio, la filosofía busca la sabiduría por medio de la razón. La duda. Si hay algo fundamental, algo que nos ayuda a conocer el mundo, a conocer la ciencia, es la duda. Por eso yo los invito a que duden de todo. Y tengan un pensamiento crítico. Un pensamiento que no se conforme con lo que ven, sino un pensamiento que exprese la necesidad de algo más que ustedes pueden desvelar a partir del razonamiento. ¿De dónde procede la filosofía? Vamos a ver, la tradición filosófica occidental, porque han de saber ustedes que también existe una tradición filosófica oriental, pero nosotros vamos a verlo a partir de la antigua Grecia, una historia de más de 2500 años a la fecha. A lo largo de ese tiempo hubo una gran cantidad de filósofos y movimientos filosóficos. Veamos a grandes rasgos las etapas de desarrollo de la filosofía. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, en el siglo VI al siglo I, antes de Cristo, se desarrolló el periodo cosmológico. Cuando hablamos de periodo cosmológico es porque los filósofos estaban más preocupados por el universo. Y el objetivo de ellos era saber cómo funcionaba, cuál era la naturaleza del universo. Sus representantes principales son los presocráticos
o físicos. Si ven, el término dice presocrático, quiere decir que son anteriores a Sócrates. Tenemos el periodo antropológico, cuando los filósofos estaban orientados a estudiar la naturaleza del ser humano. Les interesaba sobre todo ubicar al ser humano en el contexto del mundo, en el contexto del universo, en el contexto de la naturaleza. Sus representantes, los sofistas y Sócrates. De ahí nos vamos al periodo ontológico. Cuando hablamos de ontología, nos estamos refiriendo a una disciplina que estudia el ser. ¿Sí? Entonces, en este periodo se da la síntesis del conocimiento sobre el universo y el hombre. Su pregunta versaba sobre el ser. La importancia de cómo es el ser humano. Entre los representantes están Platón y Aristóteles. De ahí viene el periodo ético, político, donde encontramos doctrinas morales. Ahí están los estoicos, los epicureos, etc. Ellos tienen un interés científico que, aparte de Grecia, se centra en Alejandría. Alejandría era una ciudad donde había muchos científicos del antiguo Egipto. Además, la filosofía la entendemos como triunfo del logos frente al mito. ¿Qué es el logos? Logos es el razonamiento. Cuando hablamos de logos, nos estamos refiriendo precisamente a ese proceso en el cual seres humanos hacemos acopio del razonamiento. Y el mito es todo aquello que no tiene sustento real. Es el pensamiento mágico. Es el pensamiento mágico, un saber acrítico e infundado. Un saber que está basado precisamente en leyendas, en imágenes. Cuando hablamos de saber animista se refiere precisamente a seres animados. Un saber emocionalmente comprometido, ¿verdad? O sea, es toda esa parte del mito. En cambio, cuando hablamos de filosofía, como le dije, nos referimos a logos. Logos es el pensamiento, logos es el razonamiento. Entonces, frente a ese pensamiento mágico, la filosofía articula un saber crítico, un saber fundamentado, un saber que debe ser comprobado. Ahí entonces nos hacemos la pregunta: ¿sirve para algo la filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? La filosofía tiene la función inicial de acercar al hombre al conocimiento en general. Esto es, abarcaba todo lo conocido. Ahí tenemos entonces las áreas en las cuales trabaja la filosofía. Ven ustedes el derecho, la medicina, la alquimia, así se le conocía antiguamente a la química, la historia, la religión, el arte, la moral, entre otras. Entonces estamos viendo que la filosofía está íntimamente vinculada con todas las áreas del conocimiento del ser humano. Ahora veamos la filosofía en la vida diaria.
Vean esto. Léanlo, por favor, jóvenes, y me dicen qué piensan de esta caricatura. A ver, jóvenes. Que con ideas claras, con ideas no claras, creo que la persona no puede tener un buen conocimiento. Con ideas no claras. Con ideas no claras. Siento que está un poquito contradictorio lo que plantea. Bueno, vamos a ver qué dicen otros compañeros. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí prácticamente es de la alegoría de la caverna de Platón, ¿verdad? Es las apariencias y del mundo real. Entonces, el mundo real es aquel hombre que salió a la luz y vio el nuevo mundo, ¿verdad? Mientras que los que viven de las apariencias es lo que se quedaron en el mismo lugar, ¿verdad? Exacto. Exacto. Y es un poco la alegoría que hay aquí en esta caricatura, ¿verdad? Porque es un juego de palabras, porque imagínense ustedes con el parabrisas sucio, usted no puede ver el mundo real. ¿Y qué es lo que no nos permite ver el mundo real? Bueno, en la vida cotidiana, ¿cuáles son los elementos de distracción que tenemos para que no podamos tener un pensamiento crítico? Los pensamientos intrusores. Bueno, tenemos la televisión, tenemos los videojuegos, tenemos en general las redes sociales, la religión, muchos pensamientos supersticiosos. ¿Han oído ustedes lo que dicen? El amarillismo. ¿Han oído ustedes que algunas personas dicen que no se vacunan porque la vacuna trae un chip? Y ese chip se va a conectar con las antenas 5G. O dicen que el coronavirus es un invento que para poder manipularnos. Entonces, la gente que piensa de esta manera es porque tiene el parabrisas sucio, haciendo un paralelismo entre la realidad con esta caricatura. Entonces, ¿ustedes quieren tener el parabrisas sucio o quieren tener el parabrisas limpio? Limpio. Limpio. Bueno, gracias. ¿Por qué se enseña filosofía en esta carrera? Bueno, la filosofía permite el desarrollo de las competencias del razonamiento. ¿Qué es una competencia? Es el conocimiento, la habilidad y la destreza que desarrolla una persona para comprender, transformar y practicar en el mundo en el que se desenvuelve. Es la capacidad para desarrollar, para hacer algo. Entonces, si ustedes están estudiando Derecho, ¿cuál es la competencia que nos genera la filosofía? Bueno, tener el parabrisas limpio para poder entender qué es la justicia, qué es el derecho, qué son las leyes. ¿Comprende? El pensamiento no se aprende, se construye.
¿Por qué decimos esto? Porque fíjense que el pensamiento no está solo en función de que ustedes en su cerebro estén acumulando mucha información, teorías y todo. No, el pensamiento se construye a partir de la interactividad que tenemos con las demás personas. Por ejemplo, entre ustedes mismos como alumnos, entre ustedes y el docente, entre ustedes y otras personas. El objetivo de este curso es desarrollar las siguientes competencias. Primero, la competencia crítica, la competencia dialógica, la competencia creativa. Veamos qué es la competencia crítica. Es la búsqueda del pensamiento autónomo. Pensamiento autónomo es que ustedes piensen por sí mismos. Eso es lo importante. La razón debe privilegiarse en las interacciones sociales. O sea, no dejarse llevar por mitos, por supersticiones, sino por el razonamiento. Busca superar el plano de las simples opiniones para adoptar criterios con fundamentos sólidos. Porque hay personas que se dejan llevar por opiniones. Ah, es que lo dijo fulanito. No. Si ustedes quieren tener un pensamiento crítico, deben ver que ese pensamiento debe tener una fundamentación sólida, con hechos comprobables. Solo el pensamiento crítico posibilita la liberación del individuo y lo faculta para desterrar pensamientos cerrados e impositivos. Uno de los rasgos de la sociedad guatemalteca es que es una sociedad muy conservadora. Las sociedades conservadoras se desarrollan precisamente alrededor de la ignorancia, alrededor de los pensamientos dogmáticos, pensamientos religiosos, pensamientos de superstición. Entonces, ¿cómo podemos abandonar ese mundo que es la alegoría de la caverna o ese parabrisas que está sucio? Es a partir de un pensamiento crítico. El pensamiento crítico significa que todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes perciben, deben verlo con un sentido crítico. Porque de esa manera ustedes van a descubrir el mundo real. La segunda es la competencia dialógica. Esta es la capacidad de construir conocimientos a través del diálogo. Persigue que el individuo sea capaz de reconocer y criticar las razones y argumentos diversos. Es la aceptación de la pluralidad de ideas y la búsqueda de consensos. Se requiere de formación sólida y lógica para reconocer los argumentos válidos y los falaces que son propios o ajenos. Vamos a ver. Entonces, la competencia dialógica significa la posibilidad de que ustedes puedan entablar diálogos, puedan debatir sus ideas con otras personas. Porque lo importante no es que pensemos igual. Qué feo sería que todos pensemos igual. No tendría sentido el mundo. Lo importante es que confrontemos las ideas. Usted piensa diferente, yo pienso de otra manera. Entonces, argumentemos, debatamos. Esa es la competencia dialógica. La competencia en la cual vamos a buscar la confrontación de ideas. Cuando hablo de confrontación, no estoy hablando de ningún elemento de carácter violento, sino estoy hablando de la búsqueda de diálogo. Diálogo es conversar, diálogo es platicar. La tercera es la competencia creativa.
es la capacidad para la creación y el descubrimiento de nuevos conocimientos. Esto nos da una nueva dimensión en el sentido de que como seres humanos tenemos capacidad de crear, de generar. El alumno debe estar preparado para producir nuevos conocimientos de manera científica y rigurosa. Pero ¿cómo lo va a poder hacer? Despojándose de esos pensamientos supersticiosos, limpiando ese parabrisas que está sucio, saliendo de la caverna y ver que al margen de la caverna existe un mundo nuevo en el cual pueden tener una perspectiva crítica de la realidad. Es importante la puesta en práctica del pensamiento lógico formal dentro del ámbito científico y académico. Cuando hablamos de pensamiento lógico formal, estamos refiriéndonos a una de las disciplinas de la filosofía. Esto lo vamos a ver en la segunda parte del curso. Como lo dice aquí Sartre, el hombre está condenado a ser libre. ¿Cómo podemos entender esto? En el sentido de que la búsqueda de ser, del ser humano, es en la forma más real, más natural, es ser libre para pensar por sí mismo. Bueno, jóvenes, a ver, veamos si tienen alguna duda. La presentación llega acá, pero si tienen alguna duda, veamos, con gusto se las resuelvo. Por mi parte, todo está tranquilo. Bueno, está bien, muchas gracias. Vean, jóvenes, fíjense que vamos a comenzar a regular la asistencia a las clases. Se recuerdan que cuando estamos en clases dejábamos 15 minutos y ya a los 15 minutos después ya no pueden entrar los alumnos. Entonces lo vamos a regular aquí media hora. Les voy a permitir que ingresen al salón de clases en la primera media hora. A partir ya de la segunda media hora ya no voy a dejarles ingresar. Para que tengamos más responsabilidad para asistir a las clases. Y además no les estoy diciendo que solo 5 minutos, estoy dándoles media hora. Creo que media hora es suficiente para que los alumnos se incorporen a la clase. Si no tienen alguna otra... si no tienen alguna duda, jóvenes, les agradezco la atención a la clase y nos estamos viendo el próximo jueves. Gracias, Lick. Gracias, Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde. Muy buenas tardes, muy buenas. Feliz tarde, licenciado.